buenas, amigos de Agenda Económica. Gracias por su compañía una vez más. Luis Manuel Piantini y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán produciendo este programa de Agenda Económica con Viviana Riviero, directora ejecutiva de Pro Dominicana. Teníamos mucho que no la teníamos acá en el programa, pero hizo un esfuerzo, más de lo que ustedes se imaginan, por estar con nosotros. Bienvenida, Viviana. Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer compartir con ustedes y ver un poco las perspectivas del país en temas de crecimiento, exportaciones e inversión. Y la verdad es que aquí me siento como en casa. No, y la verdad es, como señalaba Ezequiel, capturarte a ti es bastante difícil, porque si hay una persona ocupada, nada más hay que ver los medios de comunicación para saberlo si está o no está. Pero bueno, ahí se ve. Que el programa dura 3 meses, no, que está allí, no, que estaba allá, no, que estuvo, no, para... No, y ahí se ve entonces la importancia del tema a nivel de, no solamente de opinión pública, sino de estrategia del país para atraer inversiones y exportaciones. Bueno, yo pienso que a Pro Dominicana le toca un trabajo maravilloso y es 2 pilares esenciales para el desarrollo económico de la República Dominicana. Pero desarrollo visto desde la capacidad de atraer lo mejor del mundo hacia nuestro territorio y tratar de que sea diversificado en las provincias del país, que es parte del esfuerzo que también estamos desplegando, que no haya tanta concentración en determinadas provincias, sino que cada provincia pueda desarrollar ese potencial económico que tiene, porque cada territorio tiene la vocación de poder explorar distintas oportunidades con su sector comercial, con su sector privado, conjuntamente con un apoyo estratégico desde el gobierno, pero al mismo tiempo poder potencializar la capacidad productiva de los productores, los agricultores de la República Dominicana y de nuestras industrias para llevarle al mundo lo mejor de lo nuestro. Y por eso es que en Pro Dominicana no descansamos en ese proceso de promoción comercial. Ya este año hemos desplegado un gran esfuerzo de seguir amplificando nuestra participación en ferias y en misiones internacionales, porque está demostrado que no hay mejor mecanismo de crecimiento económico que atraer inversión extranjera directa por el efecto multiplicador, pero también las exportaciones y la innovación tecnológica que se deriva de ello. Justamente en esta semana estuvimos en Brasil en el primer encuentro de comercio e inversión que se realizaba en este gigante suramericano, que representa una enorme potencialidad para nuestros productos por el tamaño del mercado, pero al mismo tiempo para atraer esa inversión, esas industrias, ese tema del propio nearshoring, donde la República Dominicana, por su ubicación estratégica, tiene la posibilidad de poder atraer grandes empresas para establecer centros de distribución, centros de manufactura, de transformación de sus productos y exportarlos a mercados estratégicos. No solamente el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos, sino también el mercado del Caribe, el mercado de Centroamérica. ¿Por qué el mercado del Caribe? República Dominicana es el supermercado de las islas del Caribe. Son nuestros socios comerciales y podemos seguir ampliando las oportunidades. Por eso también desde Pro Dominicana hemos realizado distintos eventos de promoción para poder seguir fomentando el crecimiento de nuestras exportaciones, y ya tenemos casos concretos de éxito, como es el caso de Jamaica, como es el caso de Trinidad y Tobago, como es el caso de Turks y Caicos. Y la verdad es que, y bueno, y el caso también, evidentemente, de Puerto Rico. Pero sin lugar a dudas, el tema de la promoción es sumamente relevante. Ese acceso, esa conexión de nuestros exportadores cada vez que van a una feria es sumamente importante, porque no hay nada mejor que poder palpar el producto. ¿Qué ha contribuido también a eso? Bueno, el incremento de la conectividad aérea. Pero República Dominicana, no solamente su infraestructura de carreteras y de vías de comunicación es una de las más robustas de la región, también tenemos una infraestructura portuaria y de aeropuertos que no la tiene prácticamente ningún país de Sudamérica, ninguna isla del Caribe, y estamos ubicados en el corazón de las Américas. Somos el hub
natural del nuevo mundo. Bueno, y lo fuimos evidentemente desde la época del Yo te descubrimiento. quiero hacer una pregunta atípica que se me ocurrió ahora. Es muy atípica. El puesto de dirección ejecutiva de ProDominicana, tú se lo pediste al presidente. No, ¿Por qué que yo te lo- hago con tanta pasión? no, Que la como verdad fue que un no. puesto, como La no fue verdad un nombramiento obligado. no, la verdad es que fue una sorpresa. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo había sido la secretaria general de la alcaldía del distrito en el mandato del exalcalde David Collado. Estuve acompañando a la alcaldesa Mejía durante sus primeros meses de trabajo en calidad de secretaria técnica. Y la verdad es que simplemente me estaba preparando para volver al ejercicio privado como abogada. Y para mí, y quizás no lo dimensionaba en ese momento, el descubrir esa importancia estratégica que tiene ProDominicana y el evidenciar la capacidad de transformación que tienen las distintas gestiones que realizamos a favor de nuestros clientes. Y nuestros clientes son los exportadores, los agricultores, los inversionistas, pero también los compradores internacionales, porque tenemos que velar que el circuito completo funcione. Cuando se le abre una puerta a un exportador dominicano en un mercado o en un gran negocio, en un Walmart, por ejemplo, y ese exportador dominicano quedó bien, no solamente se beneficia ese exportador, se beneficia a la República Dominicana. Y eso le abre la puerta a los otros exportadores que tienen el interés de generar ese acceso a mercado, pero también a los inversionistas. Y yo recuerdo en una entrevista que me realizaron al inicio de la gestión en el Listín Diario, y me decían, descríbeme ProDominicana. Y yo decía, ProDominicana es una entidad habilitadora de sueños. ¿Por qué sueños, señores? Trabajamos con el sueño de internacionalización de una pequeña empresa que quiere hacer llegar sus productos a distintas partes del mundo, pero trabajamos con los sueños de ese inversionista que está apostando y poniendo parte de su estrategia de vida, sus fondos, sus sueños, en un territorio que es diferente al territorio de donde nació. Y esa apuesta de los inversionistas hacia generar crecimiento, bienestar, empleos, transformaciones dentro de nuestro país es un privilegio que debemos seguir cuidando, y por eso le damos tanta importancia a la gestión que realizamos. Un elemento importante es que, si bien es cierto que hablamos de clientes de ProDominicana, los servicios de ProDominicana son totalmente gratuitos. Eso yo tengo una pregunta ahí. Hay permisología en ProDominicana, por ejemplo, para registrarse como exportador. ¿Qué tan difícil son las permisologías? Porque tú sabes que la gente tiene miedo cuando habla de pedir permiso o licencias. El tema, nosotros manejamos un sinnúmero de procesos. Dentro de esos está el tema de las certificaciones de exportador, los procesos que llevamos conjuntamente con la Dirección General de Aduanas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es parte de esa permisología asociada al régimen de admisión temporal, entre otros permisos. El segundo elemento que ya manejamos es el tema de la ventanilla única de inversión dentro de ese gran programa, dentro de esa visión estratégica del presidente Abinader de burocracia cero. ¿Y qué hace ese programa? Es un proceso de facilitación a los inversionistas. Y nuestro rol como ProDominicana es agilizar los procesos conjuntamente con las otras instituciones gubernamentales que están asociadas a los procesos, por ejemplo, los exportadores. A los inversionistas. Acompañamos al inversionista desde el momento en que está explorando las oportunidades del país, con acceso a información, con presentaciones de los distintos regímenes legales. Con el tema ya de la ventanilla única de inversión, tenemos un acompañamiento directo a través de una plataforma totalmente virtual, que no es informativa, es transaccional, donde integramos los procesos que llevan a cabo distintas instituciones. Ya tenemos más de 17 instituciones integradas en la ventanilla única de inversión, en la que están las permisologías asociadas a los nuevos proyectos de energía renovable, a proyectos de infraestructura. Estamos interconectados también con el Ministerio de Vivienda.
y también en materia de la expansión de infraestructura de telecomunicaciones. Hay 3 sectores que estamos trabajando para integrar, lo que es el tema de los permisos en materia cinematográfica, el tema de la permisología para el establecimiento de empresas en las zonas fronterizas del país. Esas 7 provincias necesitan inversión para transformar su dinámica económica y es una de las áreas priorizadas que el presidente Abinader ha pedido a ProDominicana empoderarse conjuntamente con este Consejo de Desarrollo Fronterizo que tiene el deseo, la intención de propulsar ese desarrollo que necesita esas provincias que fueron las más olvidadas, que son las más vulnerables y que de alguna manera u otra el generar nuevas inversiones, nuevos comercios en la misma cambia la realidad económica. Que quisiéramos, señores, que cada ciudadano que sea originario de una provincia no tenga que salir a buscar las oportunidades fuera de sus provincias. Y es parte de esa dinámica transformadora. ¿Usted lo acompaña? Claro que sí, sin lugar a dudas. Acompañamos inclusive a los inversionistas hasta captar talentos a través de rondas de captación de los talentos humanos que requieren. Pero también, si un inversionista en el país tiene las necesidades de desarrollar programas específicos y capacidades específicas para sus actividades productivas, previo al proceso de instalación en el país, ayudamos conjuntamente con instituciones como el Infotep o el Ministerio de Trabajo en captar ese talento y llevarlo a los niveles que se necesitan para poder instalar esas nuevas industrias. Y es parte de las estrategias también que estamos desplegando porque queremos atraer nuevas industrias del área de tecnología, de exportación de servicios, de la industria automotriz, del ensamblaje de productos electrónicos en el país, que puedan elevar las capacidades técnicas, pero también al mismo tiempo, señores, transferir tecnología. Yo le pongo un ejemplo muy sencillo y que todos lo pueden entender. Cuando se iniciaron las zonas francas en el país, se enfocaron evidentemente en las capacidades que teníamos de poder agregar valor en la industria textil. Sin embargo, ahora tenemos unas zonas francas diversificadas donde un 23% son de servicios, donde hay un alto porcentaje también de la industria textil, pero por ejemplo el alto porcentaje en la manufactura de medicamentos, dispositivos médicos, instrumentos de uso, de autonomía, muestran esa diversificación que hemos ido logrando en distintos sectores económicos y en rubros específicos, y pienso que es el trabajo que debemos seguir impulsando desde ProDominicano conjuntamente con las otras entidades del gobierno, pero como entidad de facilitación que somos, si hay algún tema, algún retraso, algún tranque con alguna institución estatal, nosotros ayudamos a los inversionistas y también a las personas que quieren exportar, y le pongo el ejemplo de productos alimenticios y que requieran los registros sanitarios o las certificaciones y registros ante la FDA de Estados Unidos. Nosotros los acompañamos en todo ese proceso. Tenemos un área exclusiva para acompañar a las micro y pequeñas y medianas empresas en ese proceso de transformación para lograr el acceso a los mercados internacionales. El proceso no es instantáneo, es una receta donde ponemos agua y ponemos un polvito y se disuelve y se convierte en el producto exportable. Requiere tiempo, requiere consistencia y requiere dedicación. Y para mí es muy satisfactorio esas 100 empresas como un promedio que trabajamos anualmente. Es un proceso de capacitación y de transformación de sus capacidades internas para hacer frente al proceso de exportación. Perdón, veme el paso ahí. 100 empresas aquí. Porque nosotros tenemos un departamento de MIPYMES que atiende entre 100 y 200 empresas anuales, con una atención personalizada. Micro y pequeñas empresas. Pequeñas empresas, particularmente, donde las llevamos de exportación y las acompañamos en todo el proceso de permisología, de preparación, de manufactura. De entrenamiento, pero de habilitación de capacidades, porque por ejemplo hay algunos mercados que requieren certificaciones, como el caso de Global Gap, que es una certificación internacional.
Entonces, si el mercado objetivo de esa empresa y ese producto necesita esa certificación, nosotros acompañamos al exportador para que logre esos hitos. Procesos simples como, por ejemplo, acceso a nuevos mercados. ¿Qué tiene que contener? ¿Cuál es el contenido mínimo de una etiqueta? ¿Cuál es la forma de envase que se requiere en un determinado mercado? Ustedes recuperan toda la información. Nosotros tenemos, señores, un ecosistema valiosísimo, gratuito, de inteligencia de mercados, único quizás en el país, enlazado con entidades como la UNTAD, la OMC, toda la data de aduanas, toda la data del Banco Central, que eso se actualiza en tiempo real. En la medida en que se van actualizando, por ejemplo, la data de las exportaciones, en la plataforma de Data Market se puede acceder de manera gratuita y descargarlo ahí en su teléfono móvil y tener en tiempo real qué se exporta, qué creció, qué decreció, cuáles fueron los mercados que van creciendo. Pero también tenemos una plataforma que se llama RAMI, de requisito de acceso a mercados internacionales. Es decir, ¿qué requiero yo como exportador para llevar mis aguacates a China? O, por ejemplo, el nuevo sistema, el SAIM, que es el sistema de alerta de inteligencia de mercado. Ese sistema, ¿qué es lo que monitorea? Si sale, por ejemplo, una nueva regulación en Alemania para el tema de los cigarros, eso permite al exportador, si tiene que hacer algún cambio en su proceso de etiquetado, o por ejemplo, que se cierra una frontera de un determinado país que exportaba piñas a Estados Unidos, eso representa una oportunidad para nuestro exportador poder captar ese nuevo nicho de mercado que a veces se abre de manera temporal. Y toda esa información, nosotros tenemos una unidad dedicada exclusivamente a generar data de valor para tomar decisiones acertadas. Y eso, señores, es súper valioso, aparte de todo el ecosistema de servicios que brindamos. ¿Ustedes han logrado entonces que 100 empresas hayan comercializado? No, muchas más, son centenares, porque nuestra base de clientes, de los 4.000 exportadores que existen en el país, nosotros tenemos como público objetivo esos 4.000 exportadores. Estamos hablando quizás de esas pequeñas empresas que esa asesoría que le damos, que puede durar meses, dependiendo de su nivel o de su estatus, es una asesoría que brindamos. Y después que están preparadas, entonces empezamos a acompañarlo para que participen en esas ferias, en esos intercambios, en esas rondas de negocios que realizamos, tanto de manera local como en los mercados internacionales. Y es parte del acompañamiento que le damos desde Pro Dominicana. Permítanos hacer una pausa, Viviana. Claro que Quédese sí. con nosotros. Continuamos el conversatorio con Viviana Ribeiro, directora ejecutiva de Pro Dominicana. No, voy a intervenir porque si no lo hago, no me va a dar chance. Esto es una ametralladora Thompson, como decíamos nosotros. Dale las dos preguntas juntas. Mira, Viviana, dos preguntas. Una de ellas con relación a los exportadores que ya están en la práctica. Me he encontrado con casos específicos de exportadores, son exportadores de productos agrícolas, perecederos, y tienen principalmente, pero voy a hablar del mercado americano, de improviso le paran la exportación. El tipo perdió el cargamento porque se dañó, porque son perecederos. ¿Y qué hacen en ese caso? Porque alguna vez se lo paran por una mínima cosa, sin ningún tipo de justificación posible. ¿Tú me entiendes? Lo que sí le puedo decir es que la regulación sanitaria y fitosanitaria de los distintos países es bastante variante y bastante rigurosa. ¿Por qué? Porque una carga que vaya contaminada, si esa fuera la causa, o no va con la permisología completa, que son
por decirlo así, las causas de devoluciones quizás más frecuentes, la autoridad tiene la posibilidad de hacer el decomiso de esa mercancía, devolvérsela al exportador, y eso es un riesgo dentro del proceso, sin lugar a dudas, comercial. ¿En qué trabajamos nosotros? Bueno, en tratar de mantener a los exportadores también debidamente informados sobre los requisitos y las buenas prácticas, porque a veces se dan situaciones donde, inclusive, por ejemplo, el caso de los pesticidas mal aplicados o en concentraciones mayores a las permitidas, son causas de definitivamente de devolución, porque eso puede implicar un riesgo sanitario al mercado donde eso va. Entonces, esos casos, si son recurrentes, se trabajan de manera conjunta con los exportadores, con la Asociación Dominicana de Exportadores y demás. Hay mecanismos de cómo trabajarlo. Ahí está en que los exportadores sigan de manera consistente las buenas prácticas. Ahora, si hay causas de rechazo que sean injustificadas, podemos ver el caso en particular. Yo les invito a acercarse a ProDominicana y nosotros podemos movilizar conjuntamente, por ejemplo, si en el caso de Estados Unidos, para la revisión de cualquier proceso que vaya en detrimento de un exportador dominicano donde no sea justificado el proceso o la paralización de esa carga. Pero sin lugar a dudas, parte de lo que se trabaja en ese Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones que pusimos en vigencia en noviembre del año 2020 por el presidente Abinader, que es un plan a 10 años y que ya tenemos más de 60% de avance en la implementación de sus medidas, y por eso también vemos ese crecimiento en las exportaciones, ese proceso de diversificación, mejor preparación, mejor acceso a mercados, sin lugar a dudas. Pero ese cuidado de la cultura exportadora y de mantener la consistencia en esas buenas prácticas, y le pongo un ejemplo. Nosotros somos grandes exportadores de cacao orgánico, y eso implica un proceso de certificación, no solamente de las fincas que producen el cacao, sino de las áreas aledañas. Si en la finca de al lado el proceso pesticida. De pesticida genera una contaminación cruzada, ya hay un problema con la carga y ya se pierde la certificación. Por eso debemos ser muy cuidadosos con los procesos. El haber podido lograr que la República Dominicana lograra cifras récords el año pasado en nuestras exportaciones a través de la implementación de medidas de trabajo en conjunto con las distintas organizaciones, con los rubros más importantes del país, es un motivo de muchísimo orgullo para nosotros. Meterte en esa contaminación posible contaminación cruzada? No, hay trabajos que se despliegan a nivel de los organismos técnicos, Ministerio de Agricultura, se levantan las alertas, cada quien tiene su rol. Pero si nosotros detectamos algún tipo de inconveniente para una carga, empezamos a movilizar los procesos. Por ponerle un ejemplo, trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Agricultura, con todo el tema de acceso de productos a nuevos mercados. A veces la gente no se imagina lo complejo que es ese mundo de las reglas sanitarias, fitosanitarias y de los protocolos. Por cierto, que hay productos que duramos 5 años para conseguir el acceso. La misma competencia que te va tirando. Claro. Ya en su más reciente encuentro pidió el fortalecimiento de esos hay una serie de laboratorios que son necesarios, ¿no?, para certificar, y ellos están pidiendo que eso se refuerce. Sin lugar a dudas, yo creo que el seguir el proceso de fortalecimiento institucional y de las habilidades técnicas de los organismos de regulación que permitan que la calidad de los productos dominicanos se mantenga, sea consistente, y que logremos mantener ese acceso a los mercados internacionales es vital, y trabajar de manera coordinada, como lo hemos venido haciendo también con instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde llevamos a cabo el plan de promoción comercial para que nuestras embajadas, nuestros consulados estén mejor preparados para esa atención inmediata hacia los inversionistas, hacia nuestros exportadores. Es parte del proceso que hemos venido desplegando. Pero el lograr el posicionamiento también del país
en ser el líder de captación de inversión extranjera directa, no solamente del Caribe, el liderazgo que teníamos, sino también de todo Centroamérica, sobrepasando a países como Costa Rica, como Panamá, como Nicaragua, como El Salvador, nos llena de muchísimo orgullo. Ese récord que logramos en el año 2022, que nos posiciona, según la UNTAD, como el país que impulsó un 53% del crecimiento de toda la inversión que se atrajo al Caribe. El país que logró una cifra que nunca antes habíamos soñado de 4.000 millones de dólares en captación de inversión extranjera directa, que entendemos que este año, con la tendencia que vamos, que es creciente en este primer semestre, mayor que la del año pasado, vamos a lograr sobrepasar esos 4.000 millones de dólares en captación de inversión extranjera directa. Pero sobre todo, y lo veíamos en un evento que hicimos la semana pasada de reconocimiento a la inversión extranjera directa en el país en 12 sectores estratégicos, el efecto dinamizador que tiene la inversión. Por cada dólar que entra a la economía dominicana en inversión extranjera directa, se genera $1 adicional por parte de los inversionistas nacionales, de inversión local. Por cada dólar que se invierte en promoción internacional de un destino, se generan $56 adicionales según las mediciones de los organismos internacionales en la economía receptora. Pero por cada dólar que entra a la economía, se genera $186 en procesos de producción, en incremento de la producción nacional. Y en las exportaciones tiene un factor de por cada dólar, se generan $2 adicionales de exportaciones. En nuestro caso, la inversión extranjera directa está muy concatenada al tema de las exportaciones. Las zonas francas, por ejemplo, representan el 60% de las exportaciones que salen fuera del país. Nuestra industria un 40%, pero de ese 60% de zonas francas hay un 80% que puede ser derivado de inversión extranjera directa. La inversión extranjera sigue dominando, escúchame que te interrumpa, el sector inmobiliario, el sector turismo. Hay varios sectores y el más creciente a nivel de que dio ese salto cuántico fue el sector de las energías renovables. Sectores que mantienen el liderazgo en la captación de inversión extranjera es el turismo, que fue nuestro salvataje dentro de la pandemia, sin lugar a dudas, porque el turismo, esos empleos que se generan por inversión, nos damos cuenta de que en el caso del turismo, en vez de el factor de 2 o 3 empleos indirectos, es hasta 5 empleos indirectos que se generan por efecto de la inversión en el sector turístico. El sector inmobiliario, que creció también durante la pandemia. El año pasado, las energías renovables impulsaron muchísimo la captación de inversión. Más de 800 millones de dólares se invirtieron en desarrollo de proyectos de energías renovables en el país. Eso es sumamente relevante porque somos un país que no tenemos, por lo menos a nivel de explotación, hallazgos de petróleo que nos permitan, o de gas que nos permitan mantener nuestra matriz de generación, pero tenemos de cara al año 2030 una meta importantísima en la reducción de las emisiones de carbono. O sea que también el procurar esas inversiones sostenibles, y por eso en nuestra última guía de inversión que lanzamos recientemente, conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lanzamos la incorporación del mapa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para empezar a ver la inversión no solamente como una inversión monetaria y demás, sino inversiones sostenibles que generen ese bienestar, ese proceso de inclusión en la economía dominicana. ¿Cuál es el paquete del incentivo a la inversión en energías renovables? ¿Cuál es el paquete? Porque hay distintos incentivos en el proceso. Hay un proceso de... Sí, me sorprendió eso. Vamos a ponerlo así, de reforma o de transformaciones para continuar ese proceso de transformación de la matriz energética. No necesariamente va a implicar una revisión puntual a incentivos, sino más bien a los procesos que llevamos a cabo. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, hay muchos incentivos en el tema solar y el tema, por ejemplo, eólico. Sin embargo, una de las cosas en las que el país debe contemplar y transformar su proceso de regulación es captar inversión en el tema de almacenamiento. ¿Para qué? Para que en almacenamiento de la energía producida de manera renovable, que es la parte que nos está faltando dentro de la matriz. ¿Por qué? Porque entonces el ciclo de producción energética se convierte en uno más corto. Sí. Pero que es importante es que nosotros vamos a la vanguardia en la tendencia de captación de inversión en esa materia. En el año 2019, las mayores inversiones a nivel internacional, y nos lo dijo el experto de FDI Intelligence justamente la semana pasada, era en petróleo y en gas. Sin embargo, ha habido un proceso de reconversión y República Dominicana está adecuada a esa tendencia. Y esa dinamización que ha habido también en la Comisión Nacional de Energía, en el Ministerio, en los temas de permisología que estaban trancadas, la verdad es que ha dado un resultado muy, muy positivo y es una de las necesidades del país, porque si queremos seguir creciendo, sin lugar a dudas tenemos que seguir creando esa armonía entre la demanda y la oferta. El captar nuevas industrias va a implicar nuevas demandas. El construir nuevas habitaciones hoteleras, mayores infraestructuras para el país, mayor desarrollo, requiere más producción de energía. Yo pienso que el país va en la senda adecuada, pero el paquete de incentivos que tenemos es un paquete muy vinculado al, primero desde la perspectiva individual, para que los ciudadanos también se estimulen invirtiendo en, por ejemplo, en paneles solares, pero también hay un ecosistema de incentivos. Pero lo que se está viendo en el cambio en la regulación es cómo también incorporar todo el tema de la inversión en el almacenamiento de energía, que es una de las partes que nos faltaba. Y más complicada también. Y no quisiera dejar de puntualizar la importancia estratégica que esto tiene, porque sin lugar a dudas los proyectos que tenemos, por ejemplo, de nuevas habitaciones hoteleras en la parte turística, donde el país tenía unas 83,000 habitaciones hoteleras en el año 2020, ahora sobrepasamos las 86,000, pero hay proyectadas una enorme cantidad de habitaciones hoteleras, pero también diversos planes para desarrollar el turismo en cada rincón del país, con nuevos polos turísticos, como es el caso de Pedernales, como es el caso de Miches, como es el caso de la dinamización de Samaná, y por eso también se han ido desplegando ciertos niveles de infraestructura. Seguir fortaleciendo el ecosistema de zonas francas y su diversificación y el es un tema... de un centro grande de convención, ¿en qué está eso? ¿Tú tienes algún conocimiento? Mira, no tengo el estatus actualizado, pero sí sé que se están desplegando esfuerzos importantes para que el turismo de convenciones sea uno de los diferentes subsectores de la parte de la oferta turística del ya país. Que somos un hub que estaba bien localizado. Porque sin lugar a dudas, el seguir aprovechando ese hub, cuando tú hablas de hacer una convención en un sitio que no tiene conectividad aérea y que el participante tiene que durar 3 días en llegar, ya es un problema. Que quizá lo más interesante de República Dominicana, el tamaño de nuestra isla implica que cualquier industria que se instale, o cualquier hotel, no importa dónde se instale, está, en el caso de industria, a menos de 3 horas de cualquier puerto y aeropuerto, el tiempo máximo. En el caso de los hoteles, pasa exactamente lo mismo por el despliegue de ese acceso a aeropuertos internacionales, pero la expansión también y ese trabajo que ha venido desarrollando la autoridad portuaria, el Ministerio de Turismo, entre otras entidades, con todo el tema del turismo de cruceros, es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque eso genera una dinámica comercial económica y una demanda de productos que favorece a todo el ecosistema productivo nacional, a las mujeres, las pequeñas y medianas empresas, a las entidades que dan servicios, a los turoperadores. Y yo creo que esa dinámica en la que nos encaminamos a lograr esa anhelada meta de décadas
de esos 10 millones de turistas, yo pienso que el despliegue de estrategias que se han realizado desde el Ministerio de Turismo han sido muy acertadas en ese sentido. Pero ha sido esa confluencia de trabajar en equipo entre el sector público y el sector privado, el trabajar con una orientación hacia una visión, sin lugar a dudas, de desarrollo, y a diversificar nuestra oferta hotelera. El turista previo al COVID y el turista post-COVID ya es un turista diferente, pero también lo que nuestros turistas están viniendo a buscar en el país. Nosotros movilizamos en el año 2023 más de 15 millones de pasajeros en nuestro sistema. Pero si eso lo combinamos con esa movilización de pasajeros, con los turistas no residentes que llegan al país, que superan ya los más de 7 millones de turistas según la data del Ministerio de Turismo, y lo combinamos con ese abastecimiento que tienen que dar nuestros productores, la verdad es que es una dinámica multiplicadora, diría yo. Antes de hacer la pausa siguiente, a mí me gustaría, para los amigos televidentes, que tú graficara ese viaje que tú hiciste a Brasil. No se dio de la noche a la mañana. ¿Por qué tú hiciste un viaje a Brasil? ¿Quién te mandó a hacer un viaje? ¿Quién te decidió? ¿Quién te pidió que lo hiciera? Mira, ¿Cómo fue la dinámica de hacerlo? ¿Y para qué se la misión a Brasil es una misión muy especial. La embajadora Patricia Villegas, que es nuestra embajadora en Brasil, tuvo la idea de realizar este encuentro, porque si bien es cierto contamos con inversiones importantes en el país, como de Gerdau Metaldom, como Ambev, como otras que estamos atrayendo en distintos sectores, la capacidad industrial de Brasil es enorme. Pero la ubicación estratégica de República Dominicana representa ventajas competitivas que probablemente ese mercado no lo está viendo en las dimensiones que nosotros la tenemos, de todo lo que está pasando en República Dominicana. Hace años que no se hacía una actividad de promoción comercial de la parte de inversión y de exportación. O sea, como decirle al gigante, mira, tú necesitas tener. En Brasil. Y la verdad es que cuando promovemos la República Dominicana es como cuando dicen que me miden a mí de tamaño, que el tamaño se mide de la cabeza al cielo, y nosotros, con lo orgulloso que nos sentimos de nuestro país, proyectamos a la República Dominicana no como lo que es solamente, sino con todo el potencial que tiene nuestro país para poderlo. Sí, presentamos distintos elementos dentro de nuestra exposición comercial, presentamos todos los sectores estratégicos de la República Dominicana, pero hubo una participación especial de nuestro ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, porque se está abriendo el acceso al mercado de las carnes hacia la República Dominicana, también otros productos agrícolas, pero al mismo tiempo hubo participación del Ministerio de Energía y Minas, de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, de empresarios de la República Dominicana que fueron a exponer las facilidades a nivel logístico y de aeropuertos que tenemos en el país. Pero al mismo tiempo, y quizás uno de los paneles más interesantes, fue cuando las empresas ya radicadas en el país expusieron su experiencia de inversión en la República Dominicana. Okay. El año pasado logramos 122 millones de dólares de inversión extranjera directa de Brasil en el país, salvo, que es la mayor cifra, salvo el año 2017, que fue cuando se produjo la adquisición de Ambev por la cervecería, que eso disparó los números. Pero si sacamos ese caso puntual... Sí, pero a nivel histórico, ese monto, ese incremento de inversión fue mayor, salvo el proceso de adquisición de nuestra cervecería nacional dominicana. Pero también vemos las posibilidades que tenemos con el mercado de Brasil. Pero uno de los elementos que sale a flote es ese proceso de negociación comercial con Mercosur, que se discute a nivel de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, porque sin lugar a dudas, al no tener un tratado de libre comercio,
con Brasil o con la región de Mercosur, eso implica que los productos dominicanos llegan con tasas arancelarias mayores que no permiten necesariamente que nuestros productos se coloquen a precios accesibles y que puedan producir masividad. Por ejemplo, pero seguir Cuba aprovechando. nos gana en tabaco allá porque Cuba tiene un acuerdo. Entonces, parte de lo que se ventila cuando se hacen esos análisis estratégicos a nivel de la Comisión, conjuntamente con el sector privado, es qué productos, cuáles son las ventajas competitivas, hacia dónde tenemos que enfocarnos. Sin lugar a dudas, el acceso a más de 1.200 millones de consumidores que tenemos gracias a los acuerdos que ya tenemos suscritos, como el caso del DERECAFTA o del EPA, de los acuerdos a nivel del Caribe o de los acuerdos de alcance parcial o de los acuerdos de protección recíproca de inversión, sin lugar a dudas representan oportunidades estratégicas que tenemos que seguir potencializando desde la República Dominicana. Déjame hacer la pausa. Quédese con nosotros. Continuamos con Viviana Ribeiro, directora ejecutiva de Pro Dominicana. Mira, en tu conversación reciente, amplia, introduciste una serie de temas que me pusieron a pensar bastante porque hay muchas dificultades ahora mismo para hacer acuerdos ampliados, acuerdos comerciales como se hacía antes. Pero tú dijiste sobre discutir introducción parciales en términos de productos. Porque ese es uno de los miedos que hay aquí de los empresarios, que te abran el mercado con el colombiano, te voy a decir. ¿Eh? Pero ahora yo vi que en Jamaica abrieron el mercado de los aguacates para 9 meses, porque ellos tienen 3 meses de producción y nosotros vamos a exportar esos 9 meses. El CARICOM ha sido sumamente difícil para nosotros penetrar en productos agrícolas. Pese al acuerdo que tenemos, siempre ha sido un problema con la gente del CARICOM. Esa es una cosa. En términos de que te vi que hablaste sobre eso, y es una posibilidad de nosotros ir abriéndonos mercados. El otro es, yo creo que nosotros ya agotamos el proceso de crecimiento del 5% como potencial. Yo creo que nosotros nos vamos a ajustar a un 3%. Para nosotros volver otra vez a la dinámica del 5% de crecimiento en el mediano y largo plazo, tiene que haber una reconversión, y principalmente la parte de exportación, que es el impulso de nosotros. Porque la capacidad interna de poder impulsar ese crecimiento no la tenemos. En términos de salario, el 70% de los trabajadores lo que ganan el salario mínimo. O sea que el poder adquisitivo de nosotros, lo que mueve el consumo, en los Estados Unidos, que es el producto, que es el consumo, te representa el 66%. Aquí no, porque aquí el consumo es muy, muy débil, porque no hay capacidad de compra en la mayoría de la población. Por ese problema salarial. Entonces, lo único dinámica que podemos nosotros tener para un cambio que podría aumentar el potencial de crecimiento es el sector exportador. Pero para eso tenemos también que aumentar la parte tecnológica para dar mayor valor agregado. Y algo que siempre lo he dicho y lo voy a mantener y lo voy a seguir manteniendo, que el país tiene que convertirse en una zona franca. Para una integración, pero hay empresas nacionales que no quieren porque tienen monopolio agarrado en las áreas y no que se quieren desprender de eso porque es demasiado rentable para ellos. Pero la única forma es ampliar, y reconvertir al país rápidamente, es convirtiendo el país en una zona franca completa. Pero nosotros somos un país, una economía de libre mercado, sin lugar a dudas. Y existen regulaciones que van desde la Constitución hasta una ley general de defensa de la competencia. De defensa de la competencia, pero en términos de procompetencia, aquí no se hace nada. Mire, yo pienso que hemos avanzado. Hace 2 décadas hablamos del Código de Ordenamiento del Mercado, no teníamos regulación, ahora se han ido sacando regulaciones y demás. Es un proceso evolutivo de crecimiento y de transformación. Pero
Yéndonos al tema de quizás la diversificación de las exportaciones y generar mayor valor agregado, es parte de los trabajos que se despliegan actualmente con el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones. Hay dos cosas en balanza. Uno, primero, siempre abastecer la seguridad alimentaria del pueblo dominicano, porque una de las razones por las cuales pudimos salir airosos de la pandemia, por la cual pudimos mantener los hoteles abiertos, los que decidieron hacerlo y demás, era porque teníamos, acuérdense que el mundo se cerró, porque teníamos la capacidad productiva interna, y eso hay que reconocérselo al país. Se mandaron las señales adecuadas para que en un momento de crisis nunca antes visto, nosotros somos una de las economías con mayor proyección según el Banco Mundial y la CEPAL para este año. Se estima que vamos a crecer en un 4 y un 5%. Pero la dinámica variante de las variables económicas internacionales, nunca antes ningún gobierno había tenido que enfrentar un proceso de una crisis sanitaria sin precedentes en el mundo. No había un librito. Las estrategias y las acciones desplegadas y el trabajo en conjunto hizo que saliéramos airosos del proceso. Y hoy somos un referente mundial en turismo, en zona franca, en atracción de inversión extranjera, en energías renovables y en prácticamente todos los sectores económicos. El crecimiento aquí no se ha parado, a pesar de las dificultades mundiales. El tema de logística, que sin lugar a dudas afectó el mundo completo, el contar con una infraestructura portuaria como la que teníamos, nos hizo poder convertirnos en centros de distribución para grandes compañías también internacionales que establecieron sus centros logísticos aquí en el país. Pero si evaluamos el desarrollo económico de los últimos 20 años, donde previo al año 2020 no había en estos contextos tan amenazadores como una guerra, una pandemia o problemas logísticos de la cadena de suministro a nivel global. Climatológico también. La verdad es que la República Dominicana sigue siendo un gran referente y dentro de, a nivel comparativo con toda la región, somos de los que representamos una economía que proyecta confianza gracias a esas 4 estabilidades: política, económica, social y sobre todo jurídica y de respeto de las reglas de juego. O sea que yo pienso que la tendencia de crecimiento en el país la vamos a seguir viendo por todo lo que se está generando en el ecosistema productivo. Ahora, no podemos dejar de entender que ya vivimos en un mundo globalizado. Lo que pasa afuera afecta adentro. Cualquier cambio en cualquier proceso afecta o impacta positivo o negativamente. Por ejemplo, en la región de Sudamérica, muchas empresas suramericanas nunca vieron a República Dominicana como una opción para invertir. Nosotros recibimos semanalmente misiones del extranjero, de todas partes del mundo. Nosotros recibimos inversión registrada de manera formal de 57 países del mundo. Y en estos 3 años hemos realizado de manera virtual y presencial más de 140 actividades de promoción abarcando más de 30 países. ¿Y qué quiero decir con eso? Que seguimos atendiendo a los mercados estratégicos, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Puerto Rico, como es el caso de México, pero también estamos tratando de captar nuevas inversiones de otros países y en proceso de negociación de acuerdos de protección recíproca de inversión en países como por ejemplo Medio Oriente, que tienen una alta capacidad para invertir y desarrollar proyectos de infraestructura, inmobiliarios, entre otros, pero al mismo tiempo garantizando también un tema que es muy importante para esa región, que es el tema de la seguridad alimentaria, donde abre la potencialidad de nuevos productos. Quizás hace 5 años nunca soñábamos que nuestros bananos, nuestros aguacates y nuestros mangos, que son productos frescos y perecederos, estuvieran en un mercado como Qatar, que ha crecido más de 1000%, y que nuestro cigarro, nuestro ron, estuviera en mercados
muy lejanos. Yo pienso, sin lugar a dudas, que tenemos que seguir fortaleciendo nuestras instituciones, avanzando hacia los procesos de innovación tecnológica, yendo detrás de las nuevas tendencias de inversión y preparando, sin lugar a dudas, nuestro talento humano para ponerse a la vanguardia con la demanda global de las... Hay una deficiencia ahí, Viviana. Ahí va. Pero recursos humanos. nuestro sistema educativo, sin lugar a dudas, hemos mejorado, pero sin lugar a dudas es un lastre que llevamos décadas donde tenemos amplias oportunidades de mejora, pero también es seguir fortaleciendo el ecosistema de formación técnico-profesional. ¿Qué es importante? Bueno, que entendamos que para acceder al mercado laboral no necesariamente tú tienes que tener una carrera. ¿Dónde está el nicho o la oportunidad? Es, por ejemplo, en aquellas áreas donde no están siendo atendidas. Una de las tendencias que vemos muy crecientes es, sin lugar a dudas, la demanda en preparación, en ingeniería, en inteligencia artificial, porque los ingenieros de software, por ejemplo, que tenemos a nivel del mundo, la preparación y la concentración que tienen en países muy desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, China, grandes países muy avanzados de manera, India, tienen un 2% dedicado a eso. Eso abre una enorme oportunidad para que concentremos nuestro esfuerzo en abastecer esa demanda global que hay de esos profesionales, porque la inteligencia artificial, y es parte de las estrategias que también se están desplegando con instituciones como la OPTIC, vino para quedarse aquí. Y es una tendencia. ¿Qué tenemos que hacer como economía? Bueno, seguir balanceándonos, seguir diversificando y seguir sobre todo preparando a nuestro talento para que pueda aprovechar esas oportunidades trabajando con excelencia, con calidad, con la formación de mejores profesionales, de mejores maestros, porque decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo. Eso terminamos el programa. Bueno, creo que es una tremenda reflexión. Pero, la puedo repetir, ¿eh? Me gustó mucho. No, y La además, educación es dime el tú, arma más poderosa Sí. para transformar el mundo. Entonces, eduquémonos en aquellas áreas donde pueden representar ese salto cuántico hacia el país que soñamos, sin lugar a dudas. Porque quedaron todas las preguntas ahí. Bueno, tienen que invitarme de nuevo. Muchísimas gracias, Ya señores, tú por la sabes. oportunidad. A ti, Viviana. Y a ustedes por permanecer con nosotros. Que Dios los bendiga.